tracción y compresión, esfuerzo y deformación, y por último torsión. Capítulo 1. Tracción y compresión. Conceptos fundamentales. Resistencia y materiales es parte de la mecánica aplicada que estudia cuerpos sólidos ante cargas y calcula esfuerzos y deformaciones. La resistencia de un elemento se define como su capacidad para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas sin romperse, adquirir deformaciones permanentes o deteriorarse de algún modo. Para una barra prismática, que es de una sección transversal constante en toda su longitud, como podemos observar, tenemos una columna y una viga, de la cual la viga está siendo sometida a una fuerza que lógicamente le está comprimiendo. Para una barra escalonada, que tiene una fuerza axial constante en cada tramo, como podemos observar, tenemos tres tipos de barras escalonadas. Y bueno, pasamos al tema de tracción, que el tema de tracción es un esfuerzo en el sentido del eje que tiende a alargar las fibras. Por ejemplo, un cable, y como podemos observar en la imagen, el cable está siendo sometido a tracción, lo cual va a sufrir una deformación por alargamiento. Para el análisis, el esfuerzo normal son aquellos debidos a fuerzas perpendiculares a la sección transversal. Tenemos tres tipos de sistemas: el sistema inglés, el sistema americano y el sistema técnico. Para el sistema inglés, la carga está dada en newtons y el área en metros cuadrados y el esfuerzo normal en newtons sobre metros cuadrados. Para el sistema americano, la carga está dada en libras, el área está dada en pulgadas cuadradas y el esfuerzo normal estaría dado en libras sobre pulgadas cuadradas. En el sistema técnico, la carga está en kilogramos fuerza, el área está en centímetros cuadrados y el esfuerzo normal estaría en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Para el sistema internacional, el sistema inglés, un kilopascal es igual a 10 al cubo pascales, un megapascal es 10 a la sexta pascales, y un gigapascal es igual a 10 a la novena pascales. En el sistema americano, un KSI es igual a 10 al cubo PSI, y en el sistema técnico, un kilogramo sobre centímetro cuadrado es igual a 10 toneladas sobre metro cuadrado. Y la fórmula del esfuerzo está dada por una carga sobre un área de sección transversal. Tenemos en la compresión. La compresión es una tracción negativa donde las fibras se acortan. Por ejemplo, una columna. En una columna se va a sufrir, en este caso, una compresión, y el cuerpo va a estar sometido a una deformación por acortamiento. Deformación unitaria longitudinal. Las secciones transversales permanecen planas y normales al eje longitudinal. Por ejemplo, y la fórmula está dada por el esfuerzo. La deformación unitaria longitudinal es igual al alargamiento o acortamiento entre la longitud de la barra. Y como pueden observar, abajo tenemos dos ejemplos de acortamiento y alargamiento. Deformación unitaria transversal. Las secciones longitudinales permanecen planas y normales al eje transversal. Como vemos en la fórmula, la deformación unitaria transversal está dada por la variación del ancho del material sobre el ancho inicial, y la variación sería el ancho final menos el ancho inicial sobre el ancho inicial. El coeficiente de Poisson es el valor absoluto de la relación de deformaciones longitudinal y transversal. Como podemos ver, es la relación, quiere decir que es una simple división en valor absoluto. Y para materiales isótropos, el coeficiente de Poisson está entre 0 y 0.5. Ley de Hood. Es el producto de la capacidad de deformación elástica del material con la deformación unitaria longitudinal. Para el concreto,
La del módulo de elasticidad del concreto es 15.000 raíz cuadrada de resistencia a la compresión del concreto, y para el acero el módulo de elasticidad del acero es 2.1 por 10 a la sexta kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, y en caso de albañilería el módulo de elasticidad en albañilería son 500 por la resistencia a la compresión de la albañilería. Para barras prismáticas, el esfuerzo normal es igual a la carga sobre el área, y en otros casos sería igual al módulo de elasticidad del material por la deformación unitaria longitudinal. Como podemos observar en el primer cuadro, tenemos una columna que está siendo sometida a tracción por una carga, tiene una longitud L, y hemos tomado una parte de la columna como una área de sección transversal. Entonces, como tenemos las dos ecuaciones y las dos son de esfuerzo normales, podemos igualar y decir que la carga sobre el área es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria longitudinal. Como sabemos que la deformación unitaria longitudinal está dada por el alargamiento o acortamiento sobre la longitud, y eso lo igualamos a la carga sobre el área, sacamos que el alargamiento o acortamiento es igual a la carga por la longitud sobre el módulo de elasticidad del material por el área. Y para una barra escalonada, como podemos observar en la siguiente imagen, tenemos diferentes áreas de sección transversal, que es área 1, área 2, área 3, y que cada sección está siendo sometida a diversas cargas y tienen diferentes longitudes. Y bueno, tenemos un diagrama de fuerzas axiales que para la primera parte, para la primera sección de área, tendría que estar siendo sometido a compresión, para la segunda está siendo sometido a tracción, y para la tercera sección está siendo sometida a compresión nuevamente. Y podemos definirlo como el alargamiento o acortamiento es igual a la sumatoria de fuerzas axiales, es igual a n sub i por la longitud sub i por el módulo de elasticidad sub i por el área sub i. Para una barra de sección variable es completamente diferente, ya que solamente ocurre acá, en este caso, solamente una carga que está siendo, este cuerpo está siendo sometido a compresión, y podemos definirlo como alargamiento o acortamiento como la integral desde la longitud hasta 0 por el n sub x por el diferencial de x por el módulo de elasticidad por el área sub x. Ahora vamos a entrar a energía potencial. Es la consecuencia de la acción de las cargas. Para barras prismáticas, la energía potencial está dada igual a la carga al cuadrado por la longitud sobre, o mejor dicho, entre 2 por el módulo de elasticidad del material por el área. Y para barras escalonadas, la energía potencial es igual a la sumatoria de n sub i al cuadrado por la longitud sub i entre 2 por el módulo de elasticidad sub i por el área sub i. Para barras de sección variable, la energía potencial está dada por la sumatoria desde 0 hasta la longitud por n sub x al cuadrado por diferencial de x entre 2 por el módulo de elasticidad por el área sub x. Entramos al siguiente punto, que es diseño por factor de seguridad. Para concreto, el factor de seguridad es igual al esfuerzo normal entre el esfuerzo invisible, y para el acero el factor de seguridad estaría dado por F sub 10 sobre el esfuerzo admisible.
y el factor de seguridad siempre va a ser mayor que 1. El diseño de condición de resistencia está dado por la resistencia, por el esfuerzo máximo igual a las fuerzas axiales máximas entre el área, que va a ser menor o igual al esfuerzo admisible. Como siguiente paso tenemos diseño de condición de rigidez, que esta parte evita cualquier tipo de rotura en la estructura. La deformación máxima es menor o igual que la deformación admisible. Siguiente punto, variación de volumen. La variación de volumen está dado por el volumen inicial multiplicado por la deformación unitaria longitudinal, y todo esto multiplicado por 1 menos 2 por el coeficiente de Poisson. Igualando esto, podemos decir que la deformación unitaria longitudinal es igual al esfuerzo normal sobre el módulo de elasticidad del material, y todo esto sería multiplicado de igual manera por el volumen inicial y por 1 menos 2 por el coeficiente de Poisson. Siguiente punto, variación de temperatura. En la variación de temperatura es igual al coeficiente de dilatación térmica por la variación de temperatura por la longitud, pero en este caso la variación de temperatura estaría dado por la temperatura inicial menos la temperatura final. Para el siguiente ejercicio nos piden calcular el diagrama de fuerzas axiales. Tenemos una barra escalonada que está siendo sometida a diversas cargas, puede ser en tracción y compresión. Para el primer punto, como está sometida a un empotramiento, tenemos una reacción en A, en el punto A, un punto imaginario, que hacemos una sumatoria de fuerzas igual a 0 para analizar toda la barra en sí, cuando está en equilibrio. Y tenemos que la carga P más 5 veces la carga P menos la reacción en A menos 3 veces P es igual a 0, por lo tanto la reacción en A es igual a 3P. Analizamos cada tramo por el método de secciones. Para el primer punto tendríamos desde el empotramiento hasta una fracción de la tercera sección. Entonces tendríamos una fuerza normal o fuerza axial. Hacemos una sumatoria de fuerzas en ese eje, en el eje X igual a 0. Tendríamos la fuerza axial menos la reacción en A igual a 0. Y la fuerza axial, al pasar a la reacción al otro sentido, tendríamos que la fuerza axial número 3 es igual a la reacción en A y E igual a 3 veces P. Para el siguiente tramo, que va desde A hasta 2A, tendríamos la primera sección 3 y una parte de la sección 2. Tendríamos diversas cargas que están siendo sometidas, que sería 3P de la reacción en A, 5P que está siendo sometida a tracción, y tendríamos la fuerza axial número 2 que está en el corte. Hacemos una sumatoria de fuerzas en equilibrio, o sea, una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tendríamos la fuerza axial número 2 más 5 veces P menos 3P igual a 0. Y la fuerza axial número 2 sería igual a menos 2P. Para el siguiente tramo y último, tendríamos variando desde 2A hasta 3A. Para este caso tendríamos las primeras dos partes de las dos secciones y una parte de la primera sección. Entonces, en ese corte tendríamos una fuerza axial número 1 desde el primer tramo. Entonces, tendríamos una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, y haciendo los cálculos tendríamos N1 más 5 veces P menos 3P menos 3P y igual a 0, y la fuerza axial número 1 sería igual a P. Y como nos piden graficar el sistema de fuerzas axiales, tendríamos en el primer cuadro el diagrama que está haciendo el primer tramo, el tercer tramo está siendo sometido
a tracción, el segundo tramo a compresión y el tercero nuevamente a compresión, a tracción, perdón. Y tenemos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos pide para la armadura de acero el módulo de elasticidad de 29 por 10 a la sexta PSI y las cargas mostradas en la figura. Determine las deformaciones de los elementos BD y DE si se sabe que sus respectivas áreas de sección transversal son de 2 pulgadas cuadradas y 3 pulgadas cuadradas. Analizando el sistema, tendríamos que una estructura que está siendo sometida a diversas cargas con una longitud de 8 pies, y para dar solución a este problema vamos a hacer vamos a aplicar nuevamente el teorema de secciones, que vamos a hacer un corte desde un corte por las barras BD, por las barras DE y por la barra EG, y tomamos la parte de arriba para no poder calcular reacciones de abajo en los apoyos. Entonces tendríamos el siguiente gráfico, que tenemos las cargas de 30 kicks en el punto A, en el punto B 30 kicks, y tendríamos las fuerzas que actúan en las barras o en los nudos, que de F de BD, FDE y FEG. Haciendo sumatoria de momentos desde el punto E, nos damos cuenta de que tanto la fuerza DE y la fuerza EG se van a anular y solamente nos quedaría la fuerza BD. Y haciendo los cálculos respectivos, tendríamos que la fuerza BD va a ser igual a 48 kicks. Y solamente haciendo un simple análisis de sumatoria de fuerzas en equilibrios, tenemos que la fuerza DE va a ser igual a 60 kicks. Luego pasamos a lo que nos piden, a las deformaciones. La deformación BD va a ser igual a la fuerza BD por la longitud BD sobre el área BD por el módulo de elasticidad. Y la deformación BD va a ser igual a 48 por 10 al cubo por 96 entre 2 por 29 por 10 a la sexta. Y nos daría que la deformación BD va a ser igual a 0,079 pulgadas. Y esta parte está siendo sometida a tracción. Para la deformación DE va a ser igual a la fuerza DE por la longitud DE entre el área DE por el módulo de elasticidad. Y el módulo de elasticidad, la deformación DE va a ser igual a 60 por 10 al cubo por 180 entre 3 por 29 por 10 a la sexta. Y la deformación DE va a ser igual a 0.124 pulgadas, lo cual está siendo sometido a tracción. Y por último, el último ejercicio sobre compresión y tracción es sobre una galga extensométrica localizada en C, en la superficie de un hueso AB. Indica que el esfuerzo normal promedio del hueso es de 3.8 megapascales. Cuando el hueso se somete a dos fuerzas de 1200 newtons, como se muestra en la figura, si se supone que la sección transversal del hueso en C es anular y se sabe que su diámetro exterior es de 25 milímetros, determina el diámetro interior de la sección transversal del hueso en C. Como podrán observar, aquí tenemos una imagen del hueso que está siendo sometido a las cargas de 1200 newtons, que está haciendo en tracción, y sacamos una pequeña porción del hueso y podremos observar de que las cargas están siendo sometidas en el diámetro exterior del hueso, no en el diámetro interior.
y el esfuerzo es igual a 3.8 megapascales. Lo que nos piden en sí en este ejercicio es calcular el diámetro interior de la sección transversal del hueso en C, para lo cual aplicamos la fórmula del esfuerzo, que es igual a la carga sobre el área. Y como ya tenemos la carga y tenemos el esfuerzo normal, y en el área solamente tendríamos que hacer una simple diferencia de diámetros, que va a estar dado por pi entre 4 por el diámetro exterior al cuadrado menos el diámetro interior al cuadrado. Y como el esfuerzo normal es de 3.8 por 10 a la sexta newton sobre metros cuadrados, eso lo igualamos a 1.2 por 10 al cubo newtons. Y despejando, o sea, haciendo una transposición de términos, la diferencia de diámetros los pasaríamos a multiplicar, y el 3.8 por 10 a la sexta lo pasaríamos a dividir. Haciendo los cálculos respectivos, obtenemos que el diámetro exterior al cuadrado menos el diámetro interior al cuadrado va a ser igual a 1.2 por 4 por 10 a la menos 3 entre pi por 3.8 metros cuadrados. Y ya finalizando el cálculo, 25 por 10 al cubo por 10 a la menos 3 al cuadrado menos el diámetro interior al cuadrado es igual a 0.4020 por 10 a la menos 3. Entonces, efectuamos al cuadrado los dos términos del diámetro exterior. Tendríamos 625 por 10 a la menos 6 metros cuadrados menos el diámetro interior al cuadrado, que va a ser igual a 0.4020 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y como es 10 a la menos 6, podríamos sacar una parte de 10 a la menos 6, la tercera parte, que va a ser de 0.625 por 10 a la menos 3 metros cuadrados menos el diámetro interior al cuadrado, va a ser igual a 0.4020 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Haciendo una simple cambio de miembros, o sea, 0.65 por 10 a la menos 3 metros cuadrados lo pasamos al siguiente miembro, o de la misma manera podemos pasar el diámetro al lado derecho y sería positivo, y solamente tendríamos que pasar el 0.4020 por 10 a la menos 3 al siguiente miembro. Así tendríamos una resta, la cual da como resultado 0.223 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y como nos piden el diámetro interior y ambos miembros están siendo elevados al cuadrado, sacamos raíz cuadrada de ambos y obtenemos que el diámetro interior va a ser igual a 0.015 metros, que en milímetros sería dado por 15 milímetros. Continuando con el tema, tenemos esfuerzo y deformación. Para desarrollar este tema necesitamos conocer algunos conceptos fundamentales, tales como esfuerzo principal, que es aquel esfuerzo que actúa en el plano principal, y plano principal, que es aquel donde no existen esfuerzos tangenciales o de corte, solo existen esfuerzos normales principales. Estados de esfuerzo. Los esfuerzos que surgen en diversos planos que pasan por un punto determinado no son iguales y caracterizan el estado de esfuerzos en dicho punto. A través de este punto se pueden trazar tres planos mutuamente perpendiculares, en los cuales no surgen los esfuerzos tangenciales. En ciertos casos, tales planos pueden ser muchos. Estos planos reciben el nombre de planos principales, y los esfuerzos normales que surgen en dichos planos se llaman esfuerzos principales, y se los denota por sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Si los tres esfuerzos principales son diferentes de cero, entonces el estado de esfuerzo se llama espacial, volumétrico o triaxial, que es el primer caso. Si solo dos esfuerzos principales no son iguales a cero, el estado de esfuerzo se llama plano o biaxial. Y si solo un esfuerzo es diferente de cero, el estado de esfuerzo es lineal o uniaxial. En esta presentación solo estudiaremos el esfuerzo lineal o uniaxial y el esfuerzo plano o biaxial. Como primer estado de esfuerzo tenemos el esfuerzo lineal o uniaxial representado por sigma 1.
En el primer gráfico podemos observar una barra en la que se puede diferenciar que solo uno de los esfuerzos principales es diferente de cero. En el segundo gráfico se puede observar la sección transversal de dicha barra, en la que se grafica también el esfuerzo sigma sub 1 y el esfuerzo tangencial y el esfuerzo normal. El esfuerzo normal se halla por medio de la fórmula sigma sub 1, donde es el coseno cuadrado del ángulo. Y el esfuerzo tangencial es igual a sigma sub 1 sobre 2 por el seno del doble del ángulo. Se puede hallar también el esfuerzo tangencial máximo, que es igual a sigma sub 1 sobre 2. Como segundo estado de esfuerzo tenemos el esfuerzo plano de axial. En este se presentan 4 distintos casos. En el primero, como sabemos, sigma 1 y sigma 2 son esfuerzos principales, pero en el plano no existen esfuerzos de corte. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un muro de contención que le queda una fuerza, un peso, y acá está la sección transversal de esta área. Bueno, acá también podemos observar el esfuerzo tangencial, el esfuerzo normal y el ángulo. Eso también se puede hallar por distintas formas. El esfuerzo normal se puede hallar por sigma sub 1 más sigma sub 2 sobre 2, todo sumado por la diferencia de sigma 1 menos sigma 2 entre 2 multiplicado por el coseno del doble del ángulo. El esfuerzo tangencial es igual a la diferencia de sigma 1 y sigma 2 sobre 2 multiplicado por el seno del doble del ángulo. Como segundo caso, tenemos como características que conocemos sigma x, sigma y, el esfuerzo tangencial xy y el ángulo. Nos piden determinar el esfuerzo normal y el esfuerzo tangencial. Bueno, el esfuerzo normal se puede hallar con la suma de sigma 1 y sigma 2 sobre 2 más la diferencia de sigma 1 y sigma 2 sobre 2 multiplicado por el coseno al doble del ángulo menos el esfuerzo tangencial xy multiplicado por el seno del doble del ángulo. El esfuerzo tangencial es igual a la mitad de la diferencia del esfuerzo en x más el esfuerzo y multiplicado por el seno del doble del ángulo más el esfuerzo tangencial xy por el coseno del doble del ángulo. El esfuerzo plano o biaxial en el caso 3. Aquí nuestra variable viene a ser sigma 0 y conocemos sigma x, sigma y y el esfuerzo tangencial xy. Bueno, acá lo que nos piden hallar es como tercer caso tenemos que conocemos sigma x, sigma y el esfuerzo tangencial xy. Nos piden determinar este ángulo. Bueno, eso se puede determinar mediante la fórmula que la tangente del doble de ese ángulo es igual a 2 por el esfuerzo tangencial xy sobre la diferencia del esfuerzo en x menos el esfuerzo en y. Como cuarto caso presentamos el mismo gráfico, pero ahora hallaremos sigma 1 y sigma 2. Ambos tienen fórmulas similares. Sigma 1 se puede hallar mediante la mitad de la suma del esfuerzo en x más el esfuerzo en y más la mitad de la raíz del esfuerzo en x menos el esfuerzo en y al cuadrado más 4 veces el esfuerzo tangencial x al cuadrado y. Sigma 2 se puede hallar mediante la misma fórmula, pero en el que cambiará que ya no será más la mitad de la raíz del esfuerzo en x menos el esfuerzo en y al cuadrado más 4 veces el esfuerzo tangencial x al cuadrado y, si no será menos. A continuación, los problemas ilustrativos. En el primer problema nos pide determinar los esfuerzos principales y el esfuerzo tangencial máximo para el estado de esfuerzo presentado en la figura. De acuerdo al gráfico podemos indicar que los esfuerzos normales son 700, 0 y 1900 para los esfuerzos normales en X, en Y y en Z respectivamente.
Los esfuerzos tangenciales en XY, en XZ y YZ son menos 300, 0 y 0 respectivamente. Aplicando la ecuación cúbica presentada, en la que intervienen los momentos de inercia y el esfuerzo normal, podemos hallar los distintos esfuerzos principales, obteniendo los resultados de 1900, 8111 y menos 111 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado para el esfuerzo normal 1, 2 y 3 respectivamente. Para el esfuerzo tangencial máximo utilizamos la fórmula del esfuerzo normal 1 menos el esfuerzo normal 3 sobre 2, obteniendo como resultado 1005,5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. En el segundo problema nos dice, en la barra comprimida, el esfuerzo en uno de los planos es 75 megapascales y el esfuerzo tangencial 17 megapascales. Nos pide determinar los esfuerzos normal y tangencial máximos, así como la carga P. Este es el gráfico que nos presentan con los datos de área, que es igual a 1 centímetro cuadrado. Acá está la carga, el esfuerzo tangencial y el esfuerzo normal. Bueno, del gráfico podemos deducir que el esfuerzo tangencial en alfa es mayor a 0 y el esfuerzo normal es menor a 0. Por lo tanto, con fórmulas antes presentadas sabemos que el esfuerzo normal 1 multiplicado por el coseno cuadrado del ángulo es igual a menos 22, el cual nos dan en los datos. Asimismo, el esfuerzo normal 1 sobre 2 multiplicado por el seno del doble del ángulo es igual a 17. Dividimos B entre A y obtenemos que la tangente del ángulo es igual a menos 0.77. Resolviendo, sabemos que el ángulo es menos 37,60. Reemplazamos los valores de la ecuación A y obtenemos que el esfuerzo normal 1 por el coseno cuadrado del ángulo es igual a menos 22. Sabemos que el esfuerzo normal 1 es igual al esfuerzo máximo. Por lo tanto, el resultado menos 35,05 es el esfuerzo normal máximo. Luego, por fórmula, sabemos que el esfuerzo normal es igual a la carga sobre el área en la que se aplica esto. Despejando, obtenemos que la carga es igual al esfuerzo normal por el área. Reemplazando, obtenemos que la carga es igual a menos 3,505 kilonewtons. Por fórmula, el esfuerzo tangencial máximo es igual al esfuerzo normal sobre 2, teniendo como resultado 17,525 megapascales. En el tercer problema nos dice, un elemento está sometido a un estado plano de esfuerzo según se muestra en la figura, siendo el esfuerzo normal en X igual a 44 megapascales, en Y igual a 194 megapascales y el esfuerzo tangencial XY igual a menos 36 megapascales. Se pide determinar los esfuerzos que actúan sobre un elemento orientado a un ángulo de 35 grados respecto al eje X, los esfuerzos principales y su orientación, así como el esfuerzo tangencial máximo. Este es el gráfico que nos presenta. Mediante fórmula, calculamos los esfuerzos que actúan sobre un elemento orientado a un ángulo de 35 grados centígrados con respecto al eje, obteniendo como resultado 127,18 megapascales. Luego calculamos el esfuerzo tangencial máximo mediante fórmula, obteniendo como resultado menos 82,79 megapascales. Después de realizar esto, calculamos los esfuerzos principales 1 y 2, ambas mediante fórmulas utilizando. Luego calculamos los esfuerzos normales 1 y 2, obteniendo como resultado para el esfuerzo principal 1, 202,19 megapascales y el esfuerzo principal 2, 35,81 megapascales. La orientación de los esfuerzos principales es igual. La tangente del doble del ángulo es igual a menos 2 por menos 36 sobre 44 menos 194, obteniendo como resultado menos 0,48. Despejamos y obtenemos que el ángulo es igual a 12,82 grados.
Determinamos ahora el esfuerzo tangencial máximo, que es igual al esfuerzo principal 1 menos el esfuerzo principal 2 sobre 2, obteniendo como resultado 83,19 megapascales. Bueno, ahora vamos a ver lo que es torsión. Introducción. Una pieza está sometida a carga de torsión cuando sobre ella están aplicadas pares o momentos dirigidos a lo largo de su eje centroidal y perpendicular a la sección. Vamos a empezar viendo una barra circular. Vamos a ver su condición de resistencia. Para que se cumpla la condición de resistencia, el esfuerzo tangencial máximo que surge en la sección transversal más peligrosa de la barra tiene que ser igual al momento torsor de la sección más peligrosa de la barra sobre el momento de resistencia polar, que a su vez tiene que cumplir que tiene que ser menor o igual a la fuerza tangencial permisible en torsión. Vamos a ver su sección circular. La sección circular tenemos que el momento de resistencia polar va a ser igual a pi por el diámetro cubo sobre 16 y el momento de inercia polar va a ser igual a pi a diámetro a la 4 sobre 32. En una sección tubular no hay mucha diferencia a lo que es una sección circular, solamente cambia lo que es el momento de resistencia polar y el momento de inercia polar. En el momento de resistencia polar, la fórmula va a ser pi por diámetro al cubo sobre 16 por, entre paréntesis, 1 menos c a la cuarta. Y el momento de inercia polar es igual a pi por diámetro a la cuarta sobre 32 por, entre paréntesis, 1 menos c a la cuarta, donde c va a ser igual a una razón del diámetro interior entre el diámetro exterior. Ahora vamos a ver el ángulo de giro en torsión. Vamos a ver el ángulo de giro en torsión de una barra prismática, que va a ser igual al momento torsor por la longitud sobre el modo de elasticidad por el momento de inercia polar. En una barra escalonada va a ser la sumatoria de todos los ángulos de giro de cada parte de la barra. En una barra de sección variable va a ser la integral de la tolerancia por la distancia por el modo de elasticidad por el momento de inercia polar. En barras de sección rectangular, como primera parte vamos a ver lo que es condiciones de resistencia, que tiene que cumplir que el esfuerzo en la mitad del lado mayor del rectángulo es igual a un momento torsor sobre momento de resistencia torsor, donde tenemos que el momento de resistencia torsor es igual a alfa por la base por la altura al cuadrado. Su condición de rigidez de las barras rectangulares tenemos que es momento torsor por la longitud por el modo de elasticidad por el momento de inercia torsor, donde el momento de inercia torsor es igual a beta por la base por la altura al cubo. Una sección sólida que sometida a un momento de torsión de 10 kN no debe experimentar una deformación angular superior a 2 grados hexagesimales. En una longitud de 5 metros, determinar también el esfuerzo constante máximo. El modo de elasticidad es 5.3 gigapascales. Como nos indican que la deformación angular no debe ser superior a 2 grados hexagesimales, aplicamos la siguiente fórmula. Luego vamos a reemplazar los datos. El ángulo de giro es menor o igual a pi sobre 90. Reemplazando el ángulo de giro, obtenemos que es momento torsor por la longitud sobre el modo de elasticidad por el momento de inercia, menor o igual a pi sobre 90. Despejando el diámetro que está incluido en la fórmula del momento de inercia, obtenemos que es igual a 0.23. Para poder hallar el esfuerzo máximo, se va a aplicar la siguiente fórmula, que es esfuerzo máximo es igual a momento torsor sobre momento de resistencia. Reemplazando los datos, obtenemos que el esfuerzo máximo que se debe obtener para esta barra es 4.1859 megapascales. Problemas. Luego, en el problema 2, la pieza de la figura tiene una forma semitrunca. Eso quiere decir, para poder trabajar esto, el ángulo de torsión va a ser de una figura irregular, con un diámetro de base de 60 centímetros y una altura de 20 centímetros, como se puede observar en la imagen. Para un momento torsor T aplicado en la parte superior,
se pide la deformación angular. La ecuación circular es x cuadrado más y cuadrado igual a b. El diámetro es 2 veces x. Despejando x obtenemos una nueva ecuación. El ángulo torsor, ya que es una figura no definida, es una figura irregular, se va a trabajar con integración. Al reemplazar los datos en la fórmula, obtenemos que el ángulo torsor va a ser igual a 2,3634 por 10 a la menos 5. Como tercer problema y último, determinar el diámetro apropiado de una sección sólida sometida a un momento torsor de 240 kN sin que el ángulo de torsión sea superior a un grado sexagesimal en la longitud de 25 diámetros. Bueno, acá es un ejercicio corto en el cual lo primero que se va a hallar es el grado sexagesimal, obtener una simple ecuación por teoría. Luego reemplazamos los datos en el ángulo de torsión, reemplazamos el momento torsor, que es 200 kN, por la distancia, que es 25 diámetros, sobre el modo de elasticidad, que es 83 megapascales, por el momento de inercia polar. Al reemplazarlo, obtenemos como dato final que el diámetro apropiado para que el ángulo de torsión sea superior a un grado sexagesimal debería ser 0.348 metros.